Quien realmente entra en el reino de los cielos, quien realmente empieza a vivir en la dimensión del reino, su vida no es igual todos los días. Todos los días habrán cosas muy diferentes para gozarnos, para celebrar, para dar gloria, como también para qué, padecer o sufrir, si es necesario. Porque aunque ya entramos al reino, nadie nos garantizó que fuese el camino de pétalos. ¿Aló? A nosotros nos llamaron, nos dijeron, si quiere seguir en pos de mí, haga lo que usted quiera, vulgarmente lo que le da la gana. No tome una cruz, ya, tome un Ferrari y siga. ¿Eso dice su Biblia? No. ¿Qué dice? Un pura sangre entonces. Y sigan. Todavía no ha llegado esto. Estamos caminando para ganar los galardones. Pero en medio del caminar en el reino con el Señor, tenemos cosas muy hermosas que nos garantizan que aunque padecemos cualquier aflicción, tribulación, que es momentánea, esa palabra momentánea puede ser un día, una semana, un mes, un año, no sé cuánto. Job padeció varios años, pero termina un día, ¿cierto? Que eso nos lleva a entender que si no hay paciencia, más tarda la prueba. Si no hay fe, más tarda la prueba. Si no hay dominio propio, más tarda la prueba, ¿cierto? Pero que terminará algún día. Pero el momento preciso de terminar es cuando usted está listo para el Señor. Entonces, por eso hay personas que no sufren tanto tiempo como otras. ¿Se ha visto eso? Hay personas que en una aflicción pueden tardarse 1 año o 2 años. Y usted le pregunta, no, todavía estoy luchando en la prueba. Y otras personas que dicen en 2 o 3 meses, el Señor me ayudó y ya salí de esto. Pero cuando usted ve y mira el proceso de cada uno, ¿cuál de los dos estuvo más tiempo a los pies del Señor? Humillado, humillación y obediente. Esa es la llave perfecta para alcanzar, escúcheme, la misericordia. Y vamos a ver. Hoy vamos a tratar un tema que a todos los que vemos aquí nos cae como anillo al dedo, ¿cierto? A todos. Aquí hoy no hay uno solo que se salve de lo que vamos a analizar en el nombre de nuestro amado Jesús. Yo quiero que vayamos a un libro de Pentateuco. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está eso? Penta, 5, ¿cierto? Pentateuco. Un libro del Pentateuco, Éxodo. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Salir, sacar algo de, ¿cierto? Salida, darle salida a algo. ¿Cuántos quieren la salida? Pero no del reino de los cielos. ¿La salida de qué? De las tentaciones, de la enfermedad, de la persecución diabólica. Esa salida sí la queremos, ¿cierto? Si usted vino hoy por esa porción, a usted yo creo que no lo trajo el diablo hoy. Yo creo que los que estamos hoy aquí nos trajo el mismo espíritu, el mismo ruaj. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quiere llevarnos hoy a más. Éxodo. Y vamos a ir al capítulo 1. Y vamos a estar atentos. Yo sé que este es ha sido uno de los primeros libros que usted pensando en el Señor leyó. ¿Ya?
y creo que lo conoce. Al menos lo haya leído una sola vez. Creo que lo que vamos a hablar lo va a ir entendiendo mucho mejor. Y vamos a leer Éxodo. Vamos a leer todos los capítulos hoy. Si no lo hará. Éxodo capítulo 1, verso 1 en adelante, vamos a leer. Dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá. Estos fueron hijos de Jacob y Lea. Verso 13: Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José estaba ya en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. ¿De quiénes? ¿De quiénes se llenó la tierra? De los hijos de Jacob. Eso era lo que el Señor inicialmente había hablado a quién. Abraham, ¿cierto? Abraham, luego pasó a ser. Y se multiplicaron y llenaron la tierra, verso 8. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos, pues, astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. ¿Qué pusieron a construir a los hijos del Señor? ¿Qué pusieron a construir? Ciudades. ¿Qué ciudades? De almacenamiento, ¿cierto? ¿Y cómo se llamaba? Pitón. ¿Y qué más? Ramsés. El diablo no te ponga a ti a construir el lugar a Pitón, ¿ok? Ni en tu vida ni en tu casa. Mucho menos a Ramsés. Busque los significados de eso. Verso 12: pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. ¿Qué le tenían los egipcios a los hijos de Israel? Miedo. ¿Cuántos te tienen miedo hoy en día? Te deben tener miedo las tinieblas si realmente eres hijo del Señor. Verso 13: los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Verso 15: el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Juá. Y le dijo: cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Verso 17: pero las parteras tenían ¿a quién? A Elohim, al Señor, y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron comida a los niños. Entonces, ¿qué hicieron las parteras? ¿Desobedecieron a quién? Al faraón. ¿Qué dice la Escritura? Que debemos obedecer a todas las autoridades. ¿Aló? Eso es lo que el diablo estaba vendiendo desde muchos púlpitos. Hay lugares diciéndole al pueblo: tenemos que obedecer todo lo que un presidente diga. Jamás.
Obedezca hasta el punto donde si ya usted es confrontado para abandonar la fe e ir en contra de la misma ley sagrada, hasta ahí debe llegar tu sujeción. ¿Ok? Entonces las parteras tenían a Elohim y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Verso 18, el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Y habéis dejado con vida a los niños. Respondieron las parteras a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. ¿Eso era verdad o mentira? Era mentira. Ok, hemos hablado de, ¿cierto?, que al diablo directamente, al diablo, si toca a usted salírsele por la tangente, y ahora no vaya a decir que a veces usted ve el diablo en el pastor, en la hermana, en el esposo, en la esposa, para mentir. ¿Aló? Porque usted no le puede mentir al Espíritu Santo. ¿Ya? Usted puede decir: no, es que le mentí porque era el diablo. Usted sabrá. El Espíritu Santo a nadie le miente. ¿Ok? La idea es: no mentirás, no mentir. El mentiroso no heredará el reino. Pero ¿hasta qué punto? Si toca hacer algo, sí, se hace. Como Yeshua también, cuando le preguntaron: ¿vas a ir a Jerusalén a adorar a las fiestas? Él, sabiendo que iba, le dijo a sus hermanos: no voy a ir, pero sí fue. ¿Por qué? Porque ellos estaban preguntando en el nombre de ¿quién? El mismísimo diablo. ¿Ya? Sí, y ellos hubieran soltado esto allá, entonces la aprehensión de Yeshua hubiera sido prematura, antes del tiempo señalado. Entonces, ¿qué tocó al Señor? Cambiar esa versión. ¿Listo? Y dice el verso 20: y Elohim favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. ¿Qué hizo el Señor con las parteras? No las castigó porque mintieron. Verso 21: y sucedió que por haber las parteras tenido a Elohim, Él prosperó sus familias. ¡Wow! ¿Cuántos quieren prosperidad? Ya saben cómo encontrarla. ¿En dónde? ¿En qué? El temor al Señor. Obedecer a sus mandatos. ¿Listo? Quien se revela al Señor no es prosperado. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Ya sabes. Verso 22: entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo: todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo, y a toda hija la dejaréis con vida. Qué dicto tan fuerte, ¿no? Verso 1 del capítulo 2: un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Wow. Escuche bien. Entonces nace, ¿cierto?, una mujer de la casa de Leví fue y tomó por mujer, un hombre, perdón, de la casa de Leví tomó una mujer de las hijas de Leví por esposa. Y la mujer, ¿qué hizo? Concibió y dio a luz. ¿Y dio a luz a qué? A un hijo, un varón. Y viendo que era hermoso, sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño, y la hija de Faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, ¿cierto? Diciendo: pues lo he sacado de las aguas. ¿Lo qué? Lo he sacado de las aguas. ¿Qué significa eso? Salida. Sacaron al pueblo de Israel. Verso 11: y aconteció que en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos, y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, uno de sus hermanos,
Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? Verso 14, y él respondió: ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Aló? Está el diablo sabiendo qué iba a hacer con Moisés, ¿cierto? Mire qué respuesta: ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente se ha divulgado el asunto. Cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés, pero Moisés, ¿qué hizo? Huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y allí se sentó junto a un pozo. Y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar a beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí, pero Moisés se levantó y las defendió y dio a beber a su rebaño. ¿Quién era el suegro? Cuando ellos volvieron a Reuel, su padre, él dijo: ¿por qué habéis vuelto tan pronto? Respondieron ellas: un egipcio nos ha librado de mano de los pastores y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. ¿Qué hizo Moisés? ¿La defendió de quién? De los pastores. Creo que se viene un trabajo similar para usted y para mí: defender al rebaño de los pastores que hay oprimiendo, ¿cierto? Y haciendo lo que no es. ¿Aló? Está en duda, ¿cierto? Verso 19, respondieron ellas, el verso 20, y él dijo a sus hijas: ¿y dónde está? Le interesó. ¿Por qué habéis dejado al hombre? Invitadlo a que coma algo. ¿Cuántos varones de aquí hubieran deseado que el suegro hubiera tratado así de entrada su persona? Tráigalo, mija, vaya, vamos a darle una cena, ¿cierto? Gloria al Señor por esto. Ahora, Moisés accedió a morar, me acordé de cosas. Moisés accedió a morar con aquel hombre y él dio a su hija Séfora a Moisés. No, sino que me voy en una película por allá. Bueno, entonces Moisés, ¿cierto?, accedió a morar con aquel hombre y él dio a su hija Séfora a Moisés. ¿Cuántos hubiéramos querido esa película, cierto? ¿Sí? De fácil. Ok. Verso 22. Y ella dio a luz un hijo y Moisés le puso por nombre Gerson, porque dijo: peregrino soy en tierra extranjera. Y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a ¿dónde? Elohim, el Eterno. Oyó Elohim su gemido y se acordó Elohim de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Elohim a los hijos de Israel y Elohim los tuvo en cuenta. ¿Dice eso o no dice eso? Capítulo 3. Dije que íbamos a leer todos los capítulos, ¿ok? No puedo mentir. Éxodo capítulo 3, verso 1. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Elohim. ¿Qué hacía el papá de Séfora? ¿Era qué? ¿Qué era Jetro? ¿Y en qué región estaba viviendo? Madián. ¿Cuál era el dios de los madianitas?
otra corchada, pues. Lea Biblia. Vale. ¿Cierto? Entonces, el dios de los madianitas, que era Baal, ¿cierto?, era adorado en Madián. Entonces, el suegro de Moisés, Jetro, era sacerdote ¿de quién? ¿De quién? No, de Elohim Altísimo. Lea Biblia. Y si no está ahí, consúltelo en la historia. Oye, ustedes van a ser los maestros en las naciones. Yo no lo voy a acompañar a usted. Usted sabrá si dice cosas bárbaras. ¿Sí? Si eso pasa, usted no es de nosotros. El arca no manda gente así. ¡Aló! Gánesela. Gánesela. Y vamos a hablar lo que es. ¿Okay? Entonces, aunque Jetro estaba en Madián, era sacerdote de nuestro altísimo Creador. Tremendo. Escuche, tremendo. Porque el Señor ya le tenía su esposa, hija de un sacerdote suyo. Jetro, ¿de quién descendía? Bueno, les digo porque si no, entonces me salgo del tema. Consulte y miren la genealogía y de dónde viene todo esto, ¿cierto? ¿De dónde viene Madián? Los habitantes de Madián. ¿Quiénes son los madianitas? Todo esto es bueno que conozcamos, porque espiritualmente nosotros tenemos que saber con quién nos enfrentamos. Usted tiene que saber su esposa de dónde salió, o el esposo que usted va a tener de dónde sale, de qué linaje, si es descendencia malvada, perversa, y si el Señor tendrá misericordia de él o de ella, y si él querrá salvar, ¿cierto?, a esa mujer como a Rahab, aunque fue prostituta, y de una descendencia y de un pueblo como Jericó, idólatra, lo hará. Y te dirá, sí, es con ella y punto. Pero consulte. No sea que su esposo, usted esté buscando un esposo al gusto del ojo, o una esposa al gusto del ojo, y resulte ser más perversa y malvada que Jezabel. Sonó fuerte, ¿cierto? Bueno. Pero es que es así. Entonces, mira lo que aconteció. Moisés, que apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Elohim, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego. Eso está que le pasa a usted. En medio de una zarza. Y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en agua. ¿No? Ustedes se dan meter cualquier cuento, reaccionen. ¿Y el Señor qué pasó? El ángel del Señor se apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. El primer hombre que tiene un Pentecostés se llama Moisés. Eso fue el encuentro directamente con el Ruaj, ¿cierto? Porque sin la llama, Moshe no hubiese podido desarrollar el ministerio que desarrolló. ¿Ok? Ahora, verso 3. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Elohim lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob.
Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Elohim. ¿Qué tenía Moisés? ¿Y qué temor tenía Moisés? ¿Aquí tenía temor de qué? ¿De reverencia o de miedo? ¿De qué tenía él? No soy digno, ¿cierto? De esos que nos ha dado a nosotros, no soy digno de mirarte, Señor. ¿Cierto? No soy digno de reverencia, de honra. ¿Ya? Verso 7. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos y todos los feos. Verso 9. Sí, eran tremendamente feos. Verso 9. Y ahora, he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Cuántos se representaban en su vida anterior como los hijos de Israel? En la opresión de un faraón, de un pueblo egipcio, ¿cierto? Y que habían egipcios que nos oprimían. Verso 10. Ahora pues ven, y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo Moisés, ¿cierto? A Elohim: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? ¿Qué pregunta se hizo? ¿Quién soy yo? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta delante del Señor? ¿Y quién soy yo que pusiste tus ojos sobre mí? ¿O lo ha mandado a hacer cierto trabajo con alguien y usted dice: ¿pero yo? Y muchas veces usted dice en su oración: Señor, pero ¿quién soy yo para que me hayas visto y me envíes a hacer esto? ¿Cierto? A todos nos ha sucedido en algún momento, y si no le ha sucedido, está a punto de sucederle, ¿ok? Pero entonces, después de esto, el verso 12 dice: y él dijo: ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que yo soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Elohim en este monte. Entonces dijo Moisés a Elohim: he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo: el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan: ¿cuál es su nombre? ¿Quién le responderé? Y dijo Elohim a Moshe: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes, a vosotros. Y podemos seguir leyendo el resto de versos en adelante, pero dejemos ahí, ¿ok? Dejemos ahí. Ahora, ¿qué tema el Señor nos está llevando a que analicemos hoy? ¿Usted qué cree? Según estos 3 capítulos, ¿qué tema el Señor quiere que usted y yo hoy conozcamos? ¿Cuál será? ¿La salida de un pueblo de Egipto? ¿Aló? Y el tema que el Señor quiere que hoy usted entienda para siempre y lo viva, lo aplique a su vida, pero después de que lo aplique a su vida y vea respuestas, lo lleve a muchos y también lo aplique en ellos para que reciban la misma bendición que usted hoy recibe.
Y esta palabra es ¿quién? Dice, quien ha sido rechazado, gran llamado tiene. Si alguno de acá ha sido rechazado algún día, entonces está dentro de esta administración especial por parte de Ruach. ¿Ok? ¿Cuántos de aquí en algún momento fueron rechazados por un papá, una mamá, o abuelos, o familia, o amigos, o el sistema, o en una empresa, o en el colegio, en la universidad, qué sé yo? ¿Cuántos de acá fuimos algún día rechazados por alguien? Antes, no, sí, ¿verdad? Y los que no levantan la mano no han sido rechazados. Gloria al Eterno que ya están. Ok. Escúcheme bien. Quien ha sido rechazado, gran llamado tiene. ¿Okay? Ahora, es tremendo porque estábamos leyendo en Éxodo 1, capítulo 1, y ahí vemos ese desenlace, ¿ya? Y vemos que por allá en el verso 17, ¿sí? El verso 17 de Éxodo capítulo 1 nos dice que las parteras, después de Faraón haber dado una orden de sacrificar a los hijos varones de Israel, los que nacieran de ahí en adelante, debían ser echados al río. Pero las parteras no lo hicieron porque ellas, ¿qué? Las parteras tenían ¿qué? Temor, temían a Elohim. Y cuando hablamos de que temían a Elohim, es porque entonces ellas lo conocían, ¿o no? Usted no va a tener temor y reverencia, respeto por alguien que prácticamente, ¿cierto?, no conoce mucho. Usted a una persona que no conoce lo va a tratar, ¿sí?, de igual forma que a toda la gente. Pero cuando usted encuentra una persona realmente, ¿cierto?, que en su corazón siente que debe honrar, usted lo trata diferente a esa persona, ¿no es así? Ahora, ¿cuánto más al Señor? Y ellos honraban al Señor, respetaban al Señor, tenían temor al Señor, a nuestro Señor, a Elohim, ¿cierto? Eso lo vemos en Éxodo capítulo 1. Las parteras temían al Señor, ¿ya? Ahora, por cuanto ellas temían al Señor y honraron al Señor, no permitiendo la matanza de los niños de Israel, vemos en el verso 21 que ¿qué sucedió? Ellas que fueron prosperadas. Entonces vemos que el tener temor al Señor, reverencia, honra al Señor, da como resultado la prosperidad. Wow. Y esto es, escúcheme, algo que tiene que llamarnos la atención, porque conozco personas desde otros puntos que no es, digamos, el que nosotros vivimos, sino, digamos, un catolicismo. Conozco personas que honran al Señor más que a los que dicen ser cristianos. Escuche eso. Porque no han conocido realmente al Señor. Escúcheme, no lo han conocido. Hablo de algunos poquitos, no de todos. La mayoría son religiosos. Pero entre el catolicismo todavía hay personas que van a ser llamadas al reino. Y como todavía no conocen desde este punto del reino, ellos honran al Señor, a Elohim, con todo. Y me ha tocado ver cómo lo honran. Cómo honran al Señor. Ahora, estas parteras honraron al Señor y por ello fueron prosperadas. Y vuelvo y le digo, conozco personas que no son de nuestra creencia, sino todavía están en ese otro lado, y la honra que tienen con el Señor he visto que es a veces más grande que la de mismos que dicen ser creyentes, y eso genera vergüenza. Yo no sé si a usted le ha tocado ver eso, pero hay personas desde ese punto, desde ese otro bando, que están haciéndolo y honran al Señor realmente, ¿ya?
Y en el verso 22 nos habla también de que el Señor, escúcheme, en el verso 22, siempre el plan del enemigo ha sido el mismo. ¿Y cuál es? Matar, robar y destruir. Desde el que vino a eso. Vino a matar, robar y destruir. ¿Mató a Adán y a Eva? Sí. Espiritualmente murieron porque fueron apartados del Señor. Y eso fue lo que trajo la muerte también física. Y aunque vivieron mucho tiempo, aunque Adán vivió 930 años, murió. ¿Ya? Murió. Casi un milenio, pero murió. Él iba a estar vivo eternamente con ese cuerpo que el Señor había formado. Y el diablo entonces da muerte espiritual a Adán. ¿O no fue así? Viene y le roba de frente. ¿Qué le roba? Toda la autoridad. La autoridad que el Señor había entregado en manos de Adán, entonces pasa a las manos de ¿quién? De Satán, del diablo. Entonces mata, roba y ¿qué más? Y destruye. Y destruyó la vida de Adán y de Eva. Quisieron rehacerse, quisieron volver y tienen hijos. Y es tan así que se ve la destrucción, que su hijo primogénito, sobre el cual cayó toda la maldición y la iniquidad, es poseído, es lleno ¿de qué? De toda esa maldad. Y es quien causa la primera muerte de un hermano en la tierra. Mata a su hermano Abel. Y se cumple matar, robar y destruir. Cuando pasamos por allá, entonces, después de ese capítulo 1, pasamos al capítulo 2, ¿ya? Vemos entonces qué pasa ahí en el capítulo 2. Y vamos ahí al capítulo 2. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, ¿qué hizo? Lo escondió. ¿Por cuánto tiempo? 3 meses. Por 3 meses. ¿A quién le gustaría que su mamá lo tuviera y lo tenga que esconder? No por feo, sino porque lo están persiguiendo para quitarle la vida, ¿cierto? Ay, Señor, ustedes sí. Bueno, verso 3, Carlitos. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos, ¿ya? Y calabateó con asfalto y brea. Y entonces puso al niño en ella y lo colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Verso 3 dice, pero no pudiendo ¿qué? Ocultarlo, guardarlo más tiempo. Estos 2 versos nos hablan de lo que está sucediendo en ese momento. ¿Qué está sucediendo en ese momento? Está viniendo prácticamente un rechazo, ¿cierto? Está viendo un rechazo sobre Moisés. Lo escondió, lo guarda por un largo tiempo, ¿cierto? 3 meses escondido. Pero como ya estaba creciendo y estaba, no puedo tenerlo más. Cuando iba a llorar, ¿qué haría? Le taparía la boca, no sabemos qué hacía, ¿cierto? Entonces lo esconde, y ese esconderlo prácticamente está generando un rechazo involuntario. ¿Sobre quién? Sobre el niño, sobre Moisés, ¿ya? Entonces es un rechazo involuntario, forzado por el enemigo. Un rechazo forzado por el enemigo. Y en este caso es un rechazo por parte del sistema. ¿Aló? Estamos viendo que se está generando una cantidad de cosas dentro de la tal agenda, y una de esas es promover en gran manera el aborto. Puro rechazo. Satanás no quiere hijos, ¿cierto?
No hablo de él. Satanás no quiere que el reino de los cielos sea lleno de hijos. ¿Ya? Por eso él quiere, en todas las formas, ir en contra del embarazo, de la procreación, de la creación, ¿cierto? Como de lugar, él querrá que haya disminución de la población, no más hijos. Él siempre hará lo que sea necesario para que en la tierra se disminuya la población. Y eso va en contra del mandamiento del Eterno. ¿Cuál es el mandamiento del Eterno? Multiplíquense y llenen la tierra. ¿O no fue así? Sojuzgar la tierra. Pero el diablo viene y contrarresta esto. Y vemos ahora que está tratando de hacerlo. El Padre está con nosotros ya. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa ahí. Él se muestra de muchas formas. Se muestra de muchas formas. Créanme. Y yo les digo, estemos atentos porque empezó un tiempo muy poderoso donde Él no va a parar de manifestarse. ¿Ok? No va a parar de manifestarse. Por eso nos exige, nos pide cada vez más consagrarnos en su presencia. Entonces ese sistema, volviendo, el sistema que tenemos ahora, como siempre lo ha habido el diablo, forma unos sistemas diabólicos para dar muerte a los hijos. ¿Ya? Lo escondió la mamá. ¿Por qué? Porque estaba forzada a rechazar a Moisés. Pero no pudiendo más, entonces, ¿a cuántos meses lo mete en la cestilla? ¿Cuántos? 3 mesecitos. ¿Cuánto dolor sentiría la madre de Moisés al tenerlo que poner en una cestilla y echarlo a un río lleno de cocodrilos? Porque el Nilo era famoso por esto, ¿cierto? Ahora, ella lo pone en la cestilla. Tuvo que romper su corazón. ¿Qué mamá de ustedes, qué sentiría usted tener que poner a su hijita, tirarla en un río? A ver qué pasa. ¿Qué hubiese pasado si una corriente de viento lo lleva hacia otro lado y coge aguas más profundas, más adentro? ¿Cierto? O sea, hay varias cosas que podemos pensar. Pero gloria al Eterno que el Señor tenía control de todo esto. ¿Ya? Y en el verso 6, por allá del Éxodo 2, capítulo 2, vemos entonces que el niño lloraba. El niño lloraba, ¿cierto? ¿Y qué le causó el llanto de Moisés? Que la hija de Faraón tuviera ¿qué? Compasión. Yo quiero que usted se ponga en esa cestilla. Sea usted quien fue puesta en ese lugar. Porque el diablo le mandó matar. ¿Y sabe cuándo? Cuando usted en su vida tuvo rechazo por su papá, por su mamá, por su familia, por su casa, por el sistema. Usted en ese momento era el pequeño Moisés, el pequeño Moshe. ¿Ya? Usted era Moisés. Y no importa si usted ahora es mujer o hombre, póngase en el lugar de Moshe. Ya vamos a ver ese significado de Moshe, de Moisés. Pero todos fuimos rechazados. Aunque hayamos tenido papá y mamá en la casa, fuimos rechazados. Algunos fueron rechazados por un papá ebrio y borracho. O algunos fueron rechazados por una mamá irresponsable que no permanecía en casa. Algunos fueron rechazados desde el vientre de la mamá porque el papá dijo: no quiero hijos, abórtalo. O por la propia mamá que pensó en abortar y tomó algo para abortar. Pero aquí estamos. Nacimos para este tiempo. Nacimos. Quizás usted también en algún momento
En embarazo pensó en abortar al pequeño, a la pequeña que venía en camino. ¿Ya? Quizás en algún momento, escuche bien, aunque su papá no le dijo a su mamá, pero por dentro pensó, era mejor no haber, ¿sí?, nacido. ¿Qué problema? O por dentro su mamá en algún momento pensó, ¿y para qué vino esta criatura al mundo? O en algún momento su mamá dijo palabras por el mismo desprecio que ella tuvo desde la niñez, o su papá desde el mismo desprecio desde la niñez, desde sus abuelos. Sus padres fueron rechazados también en gran manera, porque el rechazo viene desde la caída de Adán y Eva. ¿Usted sabe por qué Caín fue como fue? Porque Adán y Eva perdieron todo el diseño del hogar, perdieron el diseño de casa, de familia. Escuche bien, Adán perdió todo el diseño. Quien iba a quien iba a encargarse de criar y darle forma a todo hombre y mujer nacido en el mundo, iba a ser directamente el Padre, así como caminaba con Adán y Eva en el Edén. Nuestra identidad iba a venir directa del Padre, porque al día de hoy estuviéramos caminando con Él. Pero cuando se rompe la intimidad de Adán y el Padre, Adán no sabía cómo criar un hijo. Wow. Porque nunca había tenido hijos. Y mucho menos Adán había ido a congresos o a seminarios donde le enseñaban a ser papá. Era el primer hombre sobre la tierra. Y no iba a necesitar, escúcheme, de enseñanzas. Papá mismo, cada persona que naciera sobre la tierra, iba a darle a esa persona la capacidad, un carácter, una identidad como nunca, como nadie más la iba a tener. Y eso fue entre las cosas que el diablo vino a robar: tu identidad y mi identidad. Santo, Él está aquí. Yo no sé cuántos de acá se sienten sin identidad a veces, pero el Señor vino, nos mandó llamar, nos mandó reunir hoy, porque Él quiere empezar hoy a darte la identidad que te hace falta. Porque ya no vas a hacer más vergüenza, ya no vas a hacer más el oprobio, ya no vas a hacer más el rechazado del rechazado, la huérfana o el huérfano. Yo siento su presencia y déjame ministrar, porque a eso te trajo. Usted se pudo haber quedado en su casa hoy, pero usted decidió estar aquí, es porque el Padre la trajo con todo su amor. Siento que hoy es el Padre que está ministrando. Y hay tanto amor, tantísimo amor ahora, que usted no va a salir igual. El único huérfano aquí es el diablo, porque no tiene ni papá ni mamá. Pero usted tiene al Padre. Y quien tiene al Padre tiene al Hijo. Y quien tiene al Hijo tiene al Padre. Y quien tiene al Hijo y al Padre tiene al Ruach, al Espíritu Santo, que obra como su mamá. Lo consuela, lo protege, lo ayuda, lo alimenta. Porque en este momento nuestro alimento está viniendo del Espíritu Santo. Recibo. Recibo porque hay buenas noticias hoy. Hoy hay unas grandes buenas nuevas en este lugar. Y es de que te va a devolver papá, va a hacer que se te devuelva 7 veces más en honra y en todo lo que se te robó, 7 veces más.
Porque quien te rechazó no fue el Abba, nuestro Padre. Ahora, hubo un momento en que usted lloró y yo lloré. Cuando nos sentimos solos, abandonados, tirados al río de la desesperación, al río del dolor, al río de la soledad, al río del rechazo. Cuando estábamos en ese río, cuando estuvimos en ese río y nos sentimos tan impotentes, gritamos, lloramos, y se compadeció, tuvo compasión de nosotros. ¿Quién? Alguien tuvo compasión de nosotros. Y muchas veces usó una hija de un faraón. ¿Para qué? Para salvarte de la muerte, para darte comida, para darte vivienda, para darte hambre, pero nos salvó. ¿Por qué? Porque el mismo Señor pondrá al mismo faraón, a los mismos hijos del diablo, a que nos hagan el bien, a que nos den la prosperidad, el amparo económico, físico, material, porque el espiritual viene de Él. Y entonces el niño lloraba. ¿Y en ese lloro qué? Cuando lloramos salen lágrimas. Las lágrimas son agua. Escuche bien. Si hay algo poderoso que trae respuestas del reino, son lágrimas que salen de lo profundo, genuinas, ya, bien sea en dolor, en amargura, en tristeza. Y esas lágrimas mueven el corazón del papá. Lo mueven. Porque aunque tú no abras tu boca para pedir ayuda, este bebé no podía hablar. ¿Qué hizo? Lloró. El bebé que hizo lloraba. Verso 16, lloraba. Y muchas veces una lágrima en tus ojos mueve más el corazón de papá que 1000 palabras juntas. Solo míralo, deposítate en Él, no abras tu boca, siéntete como el bebé Moshe, porque aunque ni hables, ella sabe todo lo que siente tu corazón. Él sabe por dónde pasaste, Él sabe la aflicción que tuviste, Él sabe del abuso que tuviste, Él sabe de todo lo que el diablo te robó, Él sabe del trato de tus padres para contigo, de tus hermanos, de tu casa. Él sabe, el Señor sabe cada palabra que salió de la boca de tu mamá para maldecirte. Pero hoy con todo el Padre te bendice. Y en este momento está cortando de raíz tu rechazo. Porque no serás más víctima. Escuche bien, no serás más víctima. Usted sale de aquí en victoria, de gloria en gloria. Porque quien la mandó llamar, no fue un hombre de la tierra, fue papá, para darte la honra que te mereces y el nombre de hijo, hija del Padre que está en los cielos. A ver si la gloria. Le tuvo compasión. Nos tuvo compasión, aunque no lo conocíamos, y aún sabiendo de que íbamos a echarnos a perder mucho tiempo, nos ayudó mucho, ¿cierto?
aunque sabía que íbamos a hacer cosas contrarias a su voluntad, nos ayuda. Y en los versos 7, 8 y 9, ahí el Señor siempre tiene un plan para salvarte. Y yo quiero que veamos en esos versos. Verso 7. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿quieres que vaya y te llame una nodriza de las hebreas para que críe al niño? ¡Wow! ¡Qué plan tan bien elaborado! Ni siquiera la mamá le dijo eso a ella. El Señor puso en el corazón de la hermana de Moisés un amor tan grande que las palabras de esta, sí, fueron usadas para salvar. Y se enfrenta, y se va enfrente de la hija de Faraón y le dice: ¿quieres que vaya y te llame una nodriza de las hebreas para que te críe al niño? Y la hija de Faraón le respondió: sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, y yo te daré un salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Esto quiere decir, el Señor toma el control de todo. No temas. El Señor ha tomado el control siempre de todo. Y para cada uno de nosotros tiene un plan de salvación, tiene un plan redentor, tiene un plan para que cumplamos con todo en esta tierra. Tiene un plan. Ya. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Que aún el mismísimo diablo tiene que sacar de sus recursos para pagar ¿qué? Lo que muchos están haciendo por ti. De tu bolsillo no saldrá tu crianza, tu desarrollo y todo lo que viene de aquí en adelante ya está pago. ¿Por quién? Por el mismísimo diablo que tiene todo el poder. El mismísimo diablo tiene todo el poder. Todos los años de felicidad que te quitó, es que no puede volver. Es que no puede volver. Aquí hay personas que porque no han tenido una identidad, su carácter no fue desarrollado. Y al no tener carácter, entonces sus vidas se desarrollaron con un temperamento volátil. Y por ese temperamento volátil se metieron en 1000 problemas. Eran echados de cualquier lugar, de un lugar, no paraban ¿sí? De las empresas, de la escuela, del colegio, de la universidad, de todas partes lo echaban. Yo no sé si ustedes se identifiquen con esto un poco, pero muchos llegamos a ser así, porque nos faltó una verdadera identidad de Padre, verdadera identidad. Y a unas solas, muchos nos preguntábamos: ¿pero por qué soy así? ¿Cierto? ¿Pero yo por qué soy así? ¿Por qué la embarro tanto? ¿Por qué me meto en tantos líos, en tantos problemas? Porque muchas veces las personas que más amamos son las que más heríamos, porque no teníamos el diseño, no teníamos el carácter definido, porque nadie nos dio a nosotros una identidad, ¿cierto? Y nuestra vida entonces fue un completo fracaso, por lo cual muchos casi terminamos muertos o queriéndonos quitar la vida. ¿O no fue así? Y hoy estamos aquí, gloria eterna. Ahora, entonces, la hija de Faraón, ¿cierto?, paga por la crianza del niño. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. Wow. ¿Lo qué? Lo he sacado de las aguas.
Escuche bien. Lo he sacado de las aguas. Sabemos que el Señor, escuche bien esto y no lo olvide, siempre tiene un plan para salvarte. Siempre tiene un plan para salvarte, para cuidarte, para engrandecerte, para usarte. Siempre Él ha tenido el plan con el que nos va a llevar a esa gloria, a su reino. ¿Nos debe doler? Sí. Y vamos a ver por qué nos permite el sufrimiento. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. En el verso 10 dice que la hija de Faraón le puso por nombre, ¿cómo? Moisés. Moshe. ¿Ya? Que este deriva del verbo salvar. Escuche bien. Moisés, Moshe, deriva del verbo salvar. ¿Ya? De ese verbo, que en hebreo, ese verbo es Yehoshia. Yehoshia. ¿Y usted sabe qué es Yehoshia? Que muchos llaman Yoshua. Pero el abreviado de Yehoshia, que a la vez Yehoshia significa ¿qué? Salvado. ¿Ya? Póngale de las aguas. Yehoshia es el nombre que en hebreo recibe Moisés. Yehoshia, salvado de las aguas. Yehoshia, en su resumen, viene a ser Yeshua, que después es dado por el ángel Gabriel a Joseph y a Miriam, sus padres. Wow. Entonces uno está siendo salvado de las aguas, ¿cierto? Y su nombre tiene que ver con salvar. Y el Señor lo toma a Moisés. Y el nombre, lo más tremendo es que el nombre no viene de la boca de la mamá de Moisés ni del papá de Moisés. ¡Wow! ¡Qué sorprendente acá! Que el mismísimo diablo tendrá que reconocerte y devolverte la identidad que quiso quitarte un día. Salió por la boca de la hija de Faraón. Y muchos de nosotros tenemos nombre que antes de llegar al reino de los cielos nos pusieron nuestros padres. Y ese nombre no fue puesto por casualidad. Es un nombre que el Señor permitió que quedara porque tenía propósitos, ¿cierto? No todos, algunos. El Señor va a usar el nombre que tienes. Y si ese nombre, escúcheme, si ese nombre que usted tiene no está conforme a la voluntad del Señor para desarrollar el propósito en tu vida, te lo cambia. Así aquí te sigas llamando Teresita. ¿Aló? En el reino el Señor te reconocerá, ¿sí? Como la doncella que eres, como la mujer de reino que eres, el varón de reino que eres. Aquí, así un muchacho se llama Damián en el reino de los cielos, y lo tiene para algo y con un propósito, le pondrá su nombre y lo reconoceremos en el reino con su nombre. Y si es un David, será un David. Si es un Ezequiel, será un Ezequiel. ¿Aló? La misma hija del faraón es la que pone el nombre a Moisés, a Moshe. ¿Ya? Quien es salvado de las aguas. Le pone un nombre que tiene que ver con salvar. Porque sabía que por ahí, ¿cierto?, tendría que cumplir con la salvación del pueblo de Israel. En el verso 11 y 15, el enemigo siempre querrá promoverte antes de tiempo.
¿Aló? Vimos ahí entonces que Moisés sale y está en este momento, ¿sí?, caminando entre el pueblo de los israelitas, en el mismo Egipto, pero entre la comunidad de Israel. Y empieza a caminar entre ellos. ¿Y qué vio? Vio que estaban unos egipcios maltratando a un ¿qué? Hermano suyo del pueblo de Israel. Porque él ya a esa edad, él tenía conocimiento de que él era israelita, adoptado, ¿cierto? Y entonces en esas que quiso hacer Moisés, justicia, por su propia mano. ¿O no que así? Y vemos que al día siguiente, entonces sale y también empieza como a supervisar. Ya había matado al egipcio, lo había enterrado bajo la arena. Y sale el otro día, como que también, bueno, ok, sigo, ¿de qué? Voy a seguir viendo que hay malo y lo corrijo. Yo seré aquí, ¿qué? Un juez. Pues igual soy el hijo de la hija de Faraón. Y cuando él sale y hace lo siguiente, confronta a estos dos israelitas que estaban teniendo problemas, uno le contestó. ¿Cómo le contestó? ¿Quién te crees? ¿Quién te ha puesto, cierto? Por juez de nosotros. ¿O no que sí? Entonces, el enemigo siempre querrá promovernos antes de tiempo a lo que fuimos llamados y para lo que fuimos escogidos. Moisés, ahí en el verso 17, se está creyendo juez, ¿cierto? Estaba siendo llamado a hacer las veces como de juez para Israel, sí, un salvador, sí, pero no era el tiempo. Escúcheme, no era el tiempo de Moisés salvar al pueblo de Israel. ¿Por qué no era el tiempo? Porque Moshe todavía no había sido ¿qué? Molido, trillado. Y usted podría decir, pero ¿no le basta al Señor que haya crecido sin mamá y sin papá, en un hogar diferente al del pueblo de Israel, en medio de los enemigos, los egipcios? No tuvo el amor de mamá y de papá, nunca tuvo un abrazo del papá, nunca tuvo un abrazo de la mamá, nunca tuvo un abrazo de los hermanos. Y podríamos decir, lleva 40 años viviendo como huérfano, sin papá, sin mamá, porque los que tenía no eran realmente. ¿No es mucha aflicción esa? Que usted crezca a los 40 años, usted no conoce su casa, no conoce, ¿cierto? Nunca ha sentido, ya con conciencia, estar entre los brazos de su mamá, de su papá. Como si fuera poco, entonces, ¿qué pasa con Moisés? En ese momento se metió en problemas, ¿o no? ¿Por qué? Porque el enemigo que quiso hacer, el enemigo quiso ¿qué? Promoverlo antes de tiempo. Le metió en su cabeza, ve, ¿y qué hace? Toma, ¿a quién? Al egipcio. Y mátalo porque está matando a los tuyos. ¿Sí? Están acabando con los tuyos, los están oprimiendo. ¿Ya? ¿O no fue así? Los están oprimiendo. Santo. Ejecuta a un egipcio. Y al otro día entra y quizás no sé qué iría a hacer, sino porque lo detienen las palabras de este israelita. Estaba queriendo promoverse, dejarse promover por la tentación del enemigo antes de tiempo. ¿Ya? Ahora, el rechazo en una persona tratará de generar la necesidad de ¿qué? De el autodefenderse. ¿Ya? El rechazo en usted, en cualquier persona, genera eso, una especie de defensa, y hace que cree muros, murallas, barreras,
blindajes para una falsa protección. Entonces, una de las cosas que tienen rechazado es que generan unas barreras para que la gente no le llegue fácil. ¿Por qué? Porque cualquier situación de las que vivió por medio del rechazo. Porque la mamá lo rechazó, lo maltrató, lo maldijo. Porque el papá lo maltrató, lo maldijo, abusó. Muchos padres abusaron sexualmente de sus hijas, tíos, familiares, amigos de la misma familia. Y quizás una mamá nunca interfirió. O quizás muchas, escuche bien, fueron a la mamá: mamá, esto me pasó, mentirosa. Porque eso ha pasado mucho. Y defendió más fácilmente a cualquiera que a sus propios hijos. Eso pasó mucho y aún sigue pasando. Entonces, el enemigo con este rechazo llega y pone en la mente de la persona: enciérrate, que nadie conozca tu caso, se van a burlar, te van a maltratar, te van a vituperar. No hables, no cuentes, no busques ayuda. Tú eres capaz, tú eres autosuficiente, tú eres capaz. ¿O no ha sido así? Y se crean las barreras, los blindajes para una falsa protección. ¿Por qué digo falsa? Porque la única y verdadera protección viene del cielo, viene de nuestro Padre, cuando realmente nos abrimos a Él. Porque la palabra lo dice claramente: y confesarán la verdad. Y la verdad es todo lo que nos pasa. Todo. Si tú dejas guardado una sola cosa en secreto, el diablo con esa te va a hacer mártir, te va a maltratar el resto de tus días. Pero cuando algo sale a la luz, cuando tú y yo exponemos la verdad, haya sido lo que haya sido, y cuando digo exponer la verdad, no es pararse delante de millones de personas y decir no, confesar la verdad delante de alguien que el Señor pone para que lo hagas, porque esa persona te va a ayudar, porque esa persona fue ungida por el Señor, escogida por el Señor para ayudarte. Y el Señor pondrá en tu corazón el sentir de quién es. Sea una amiga, sea un amigo, sea un papá, la mamá, sea un pariente, sea un ministro, Él pondrá en tu corazón con quién puedes tener confianza. Porque no con todo el mundo. Maldito el hombre que confía en los hombres. ¿Ok? También vemos que en el verso 23 y 25 la opresión produjo en ellos y produce en nosotros, en todos, quebrantamiento. La opresión produce quebrantamiento, el reconocer nuestra impotencia y volver a depender del Eterno. La opresión. Entonces el Señor permitió la opresión en el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que ellos pudieran reconocer que eran impotentes, incapaces de salvarse por su propia cuenta. Por eso el Señor permitió el maltrato de Israel. Por eso el Señor permitió el maltrato en la vida de un hombre como Moshe. Escúchenme. El rechazo que vino sobre tu vida, el maltrato que vino sobre tu vida, no fue para destruirte. Escuche bien, el rechazo, el maltrato, el dolor, todo lo que pasó en tu vida no fue para destruirte, fue para formarte, fue para hacerte crecer. Y tranquilo que si usted hoy todavía se siente afligido, amargado, en dolor, en derrota, usted de aquí va a salir diferente, para la gloria del Señor, porque hasta hoy fue. Hasta hoy fue tu opresión.
Hasta hoy fue tu persecución, hasta hoy fue tu maltrato, hasta hoy fue tu maldición. Porque el Señor hoy decidió traer libertad al que esté cautivo, sanidad al que esté enfermo, vida al que esté muerto y gozo al que está deprimido. Juan capítulo 15, verso 5, le resumo, habla de apartados de mí, todo lo pueden hacer, nada. Y yo le quiero decir, no haga nada si no es en las fuerzas del Señor. Escúcheme, no hay medicina en la tierra, no hay ciencia en la tierra que te pueda sacar de una región de cautividad. No hay método que te pueda sacar de las prisiones diabólicas, de los lugares infernales que el diablo aprisionó a muchos. ¿Cómo los aprisionó? Cuando pasaste por esa situación difícil que te marcó la vida, Él quiso llevarte a una región donde estuvieras cautiva el resto, o cautivo el resto de tu vida. Pero hoy le tengo la noticia de que las llaves no están perdidas. Hay un carcelero, y es el mismo Yeshua Mashiach que tiene las llaves y hoy te abre la celda. Santo es el Señor. Yo sé que te dolió, yo sé que nos dolió, yo sé que muchas veces nos preguntamos por qué mi vida fue así, por qué el Señor no apareció en el momento que más lo necesitaba. Yo sé que fue así. Yo sé que Moisés, escúcheme, es tremendo, ¿sabe? Quiero que vayamos. Mire, yo creo que Moisés, a esta edad, cuando el Señor se le aparece en la zarza, Moisés estaba esperando una respuesta del Señor. ¿O no? Porque mi vida ha sido así. Porque mi vida casi toda ha sido de flagelo, de martirio, ¿cierto? Y cuando el Señor se le aparece a Moshe, escúcheme cómo le habla el Señor a Moshe. Y dice, verso 6, cuando se presentó en el verso 6 dice, y añadió, yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Entonces Moshe cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Elohim. Verso 7. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al lugar de los cananeos, hititas y todos estos. Verso 9, y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven, y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Tremendo. Porque aquí en este punto, al inicio, según la mentalidad humana, el hombre hubiera esperado que el Señor dijera a Moshe, he visto tu sufrimiento, no tuviste padre ni madre, no tuviste casa, familia, y he visto cuánto padeciste, cuánta soledad te tuviste en tu vida, ¿cierto?
Y he decidido hacer esto contigo, te voy a llenar, te voy a dar, te voy a... Debería haber habido un espacio, un verso ahí antes de... Pero lo que vemos no. Él ni siquiera le dice: Moshe, he visto tu sufrimiento durante estos 40 y tantos años de tu vida. Él lo que entra de una diciéndole es: el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. No dijo la de Moisés, de mi pueblo, que está en Egipto, y he escuchado su clamor, no el tuyo. A causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Porque no le dijo de tus sufrimientos también, Moisés? Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos. O sea, todo se refería al pueblo, a su pueblo. Y en ningún momento vemos que el Señor le dice a Moisés: te compadezco, ¿cierto? Te engrandeceré, sufriste demasiado. Ni siquiera le dice: te he escogido para esto. Le encomienda directamente de una labor. Le hace un llamado, ¿cierto? Se presenta en la zarza ardiente, le hace el llamado, e inmediatamente él lo honra. No es capaz de mirarlo, tiene temor al Señor, y entra el Señor hablándole de esto, de sacar el pueblo de Egipto, y que para eso lo escogió, para que saques a mi pueblo. Verso 10 lo dice: de los hijos de Israel de Egipto. Y el verso 11 dice: pero Moisés dijo al Señor: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Aquí está Moisés diciendo: ¿qué pasó aquí? Yo no tengo identidad, todo lo he hecho mal, traté de hacer las cosas bien y lo que terminé fue, ¿cierto?, huyendo de Egipto. ¿Aló? ¿Cuántos han pasado por esa misma situación? El Señor nos llama a servirle cuando menos lo esperamos. Cuando menos lo esperamos. Y dice ahí, versos 7 y 15, le dice: he visto la aflicción de mi pueblo y he escuchado su clamor, no su aflicción personal. No le habla nada de la vida de Moshe. Y le dice: líbralos.